Hablemos ya. Muy buenas noches, queridos televidentes. Hoy con una invitada, digamos, especial, la diputada Juana Eloísa Cataño. Bienvenida, Juana, Hablemos ya. Muchísimas gracias por esta invitación tan especial para hablarle a los televidentes que están interesados por muchos temas de este departamento. Bueno, diputada, pues con usted entiendo, se pueden hablar muchos temas porque yo no la conocía, no tenía el placer de conocerla, pero se oía mucho ruido por ahí, ¿qué hace Juanita? Juanita por aquí, Juanita por allá. Y no sé si contestataria, o no sé si rebelde, o no sé si crítica. Pero cuéntanos brevemente tu profesión y tu pensamiento ideológico y si perteneces a partidos o cómo es la cosa política de Juana Eloísa Cataño, diputada en el Valle del Cauca. Bueno, yo creo que un poquito de todas las anteriores para iniciar. Hay que ser irreverente, hay que ser rebelde, hay que ser crítico y hay que ser responsable sobre todo. Efectivamente, pertenezco al Partido Centro Democrático, tengo 27 años y estoy terminando mis estudios de comunicación social a distancia en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, en la UNAD, con sede en Palmira. Y yo creo que hay que tener una mezcla de todos estos anteriores para cumplir una función en este momento tan desgastada como es el ejercicio de lo público y la política. ¿Por qué? Porque hoy nos tienen acostumbrados a un sistema corrupto, un sistema que se mueve por intereses y transacciones de pequeños grupos o incluso los más egoístas, los individuales. Y hay que tener esa mezcla para poder cumplir unos objetivos que se están perdiendo y se están desdibujando en la panorámica no solamente nacional, también vemos cómo Latinoamérica se ha venido desgastando por los egos y las ideologías egoístas de algunos que se hacen llamar líderes latinoamericanos. Por eso me di a la tarea con todo el amor que me causa y la pasión que me causa hacer política, pues postular mi nombre en el 2015 a un cargo de elección popular, la primera vez en mi vida. Mi familia no es política, mi mamá es ama de casa, mi papá fue trabajador de ventas toda la vida en diferentes comercializadoras y diferentes compañías, tanto de la región como del país. Y en esa rebeldía de la juventud, en esa rebeldía que dan los años mozos, pues dije que había que pasar de la indignación a la indignación, que de hecho pues hace parte de nuestro programa presidencial, digámoslo así, ahora que estamos a puertas de unas elecciones presidenciales, y por eso decidí entrar a ser parte del sistema, no en el sentido que todos estamos cansados, sino por el contrario, entrar y hacer cambios. Y el primero fue decir, hombre, se está perdiendo el control político en las corporaciones, pues yo voy a llegar a ejercer un control político y no adquiero compromisos con absolutamente nadie más que con los vallecaucanos, tanto los que votaron como los que no votaron. Bueno, Juana, ¿pero usted siempre fue de Centro Democrático o usted nació con Centro Democrático? A ver, yo nací con Centro Democrático, yo anteriormente no había militado en ningún partido. Yo inicié estudios de química en la Universidad del Valle. Obviamente en las universidades públicas hay unas influencias de otras tendencias, las cuales navegué, digámoslo así, tuve un círculo muy cercano en otras tendencias ideológicas, pero hubo un punto muy importante del país donde se empezó a polarizar y a dividir, que fue el proceso de paz. Yo he sido muy respetuosa de la norma, de la institución, y cuando empiezo a ver esa ruptura a través de un proceso fallido, como es el proceso de La Habana, empiezo a darme cuenta o empiezo a tener una tendencia más cercana al Centro Democrático, más como partido que como seguidora de una persona a la cual le guardo respeto y admiración, que es el presidente Uribe. ¿Por qué? Porque yo llegué al Centro Democrático como partido ya establecido. Yo no hice parte de las filas del uribismo, no menos hice parte de los gobiernos del expresidente Uribe, porque en ese tiempo jugaba muñecas
y a mí ya me tocó adolescente el gobierno de Santos. Y se pone uno a investigar, a leer, a estudiar la evolución y la involución que ha tenido el país en esas todas presidencias e intentos fallidos por llevarnos disque a la paz, cuando se nos está olvidando que realmente la base de una democracia y de una sociedad, más allá de la paz, que es un estado interior, pues es la justicia y es el orden y es el respeto a la institucionalidad. Y cuando yo veo que se está irrumpiendo esos principios democráticos, empiezo yo ya a tomar partido, digámoslo así. Y ahí es cuando decido hacer parte primero del directorio del Centro Democrático, eso paralelo al proceso que iniciaba en ese momento el ex candidato y hoy candidato a la Cámara, Cristian Garcés, en su proceso a la gobernación, que me parecía un proceso nuevo, un proceso refrescante, un proceso interesante, versus la hoy gobernadora, que en su momento era candidata, con demasiadas tachas y con muchos incertidumbres alrededor de el equilibrio y la institucionalidad que podría mantenerse. Esas fueron mis motivaciones en realidad para hacer parte del Centro Democrático. Por supuesto, los 5 pilares con los que estoy totalmente de acuerdo y comparto y aplico dentro de mi ejercicio político y público. Millennials rara, porque los millennials ahora están en el tema de que por luchar contra la corrupción de los tradicionales, porque eso es una realidad. De acuerdo. La corrupción penetró todo en Colombia. Para encontrar un hombre honrado hay que buscarlo con la lámpara de Diógenes. Y entonces los millennials, o sea, los muchachitos ahora de universidades, no solo del Valle, sino Javeriana y CES y toda la cosa, están buscando en el populismo la posibilidad de rebeldizarse contra lo pasado y están cayendo en las redes de estas personas que obviamente tienen un valor intelectual, son sofistas, son populistas, quieren aprovechar la necesidad que tiene el pueblo y sobre todo la juventud de buscar una sociedad diferente que esté por fuera de la corrupción, que dejen de robar 50 o 60 o 100 años. Entonces caen fácilmente en el populismo y aquí la diputada no cayó en esa tentación, porque los populistas son quítate tú para ponerme yo y hacen iguales cosas o peores cosas, como estamos viendo en esa película inacabable en Venezuela, donde ya el señor Chávez cumplió 5 años de fallecido y ahora el madurismo puro es una dictadura pura. Eso no es izquierda, eso no es socialista, eso no es revolución, eso es una dictadura de un señor casi que ignorante. ¿Cómo ve ese fenómeno entonces, Juana, usted que es joven, ¿no? De que nuestros jóvenes, valga la reiteración, están como tirando hacia el populismo, o sea, como no conocen la historia, como no estudian, como no leen, entonces están creyendo que aquel que promete ríos de leche y miel puede llegar a tomar el poder político y cambiar las cosas, cosa que desde ya se les dice no es cierto. Ya Venezuela es un ejemplo, Cuba es un ejemplo viejísimo, Bolivia, Ecuador, que por fortuna ya retomó su camino, Brasil, que también Argentina con los Kirchner. Bueno, Juanita, hablemos de esos temas que usted tiene algo que decirle a los jóvenes. Yo creo que usted acaba de hacer una reflexión alrededor de por qué está pasando este fenómeno. Es sencillo, la educación. Hoy ni en el colegio, ni en la casa, ni en la universidad nos están preparando para la vida política. De hecho, hay una materia rellena obligatoria que es la constitución política dentro de la universidad y es un prerequisito para graduarse. Si usted no la ve en sus 10 semestres, pues no se gradúa. Pero no hay unos grados de profundización dentro del colegio que me parece fundamental porque el carácter de las personas se va forjando antes de la adolescencia. La adolescencia es una etapa por la que todos atravesamos, donde tenemos dudas de diferentes tipos, las tuve yo. Yo también fui víctima, digámoslo así, del populismo en su momento, pero me di a la tarea, ¿sí?, de estudiar, de que no me dijera Pepito Pérez, ni mi exnovio, ni mi ex no sé qué, que eran las cosas así, sino de ver la realidad, ¿ya? Hoy, a costa de la paz, nos están vendiendo un paraíso que no existe. Vuelvo y les digo, la paz es un estado interior y que la única forma de que realmente se lleve es que todos los ciudadanos cumplamos y vivamos en armonía.
pero hay una falencia en el sistema educativo desde la primera infancia y es a convertirnos en seres políticos, a convertirnos y a empoderarnos de la importancia que es participar dentro de la fiesta democrática, no solamente desde los 18 años cuando se vota, sino los grupos, las vedurías. Yo no veo ningún colegio ejerciendo vedurías sobre las mismas secretarías de educación, tanto las municipales como las departamentales. Esos deberían ser los espacios donde la democracia se fortalezca. La democracia no es únicamente las jornadas electorales, la democracia hace parte la construcción del presupuesto participativo, la trazabilidad de los proyectos, la ejecución, la vigilancia y control de los recursos públicos. Esta no es una obligación únicamente de los cuerpos corporados y es una labor que me he estado haciendo y que me está dando la tarea de ingresar tanto a los colegios como a las universidades para decirle, la responsabilidad no es únicamente mía, la responsabilidad también es de los ciudadanos. Hoy tenemos los representantes que tenemos porque son una minoría corrupta que también sale a participar en mermelado por un puesto, por una teja, por un contrato, por el billete de 50.000. Entonces, los ciudadanos hoy estamos representados realmente, ¿por qué? Por un grupo pequeñito de maquinaria que sacan a votar como borregos la opinión que participamos activamente por convicciones. ¿Y dónde está la mayoría? El 60% son los abstencionistas que están cansados, que eso es lo que hace la clase política, aburrirnos y marginarnos de todos los procesos, porque entre más pocas personas, pues más barato les sale y más les queda en el bolsillo. Y nos venden el inútil voto en blanco. Vamos a comerciales. Hablemos ya, es interesante y digamos que ratifica los criterios que en este programa Hablemos ya decimos. La abstención, que es la no acción, la no participación, la posición más cómoda. Dejemos a los pocos, a las minorías que están organizadas con sus votos, sus maquinarias, que ganen siempre las elecciones. Y nosotros siempre con la abstención repudiamos el sistema democrático que tenemos, y es el único que tenemos. Y ahora, para variar, viene el inútil voto en blanco, que la gente dice, votemos en blanco. El día que Colombia vote 14, 15, 16 millones de votos en blanco, pues eso podría pensarse en que la casta y la clase política tradicional podría desaparecer por mandato del pueblo, pero tal como está diseñado el voto en blanco, eso no se logra nunca. Y ese voto inútil, más el voto, la abstención, deja el camino a los que siempre están organizaditos con maquinaria, sabe cuántos votos tienen, como decía Turbay, la democracia en Colombia es cuántos votos tenéis, y siempre seguirán mandando. Y nosotros protestando, gritando hasta que nos llegue pues la situación del socialismo siglo XXI si nos descuidamos. Juanita, es bueno recalcarle a nuestros televidentes y sobre todo a los jóvenes, el abstencionismo no es bueno, el voto blanco es inútil. Sí, en efecto, el abstencionismo es la posición más, y perdónenme la expresión, más estúpida que puede haber frente al rechazo de la democracia. Primero porque ese es nuestro sistema de participación y es la única forma que tenemos de expresarnos dentro de la democracia, de decidir. El voto en blanco no decide nada. Como cuando usted lo llevan de aquí, lo llevan para allá y usted no tiene ninguna decisión. Ahora, usted dice que todos son iguales, yo le aseguro que no. En todas las reglas hay excepciones. Déjese la tarea de investigar, déjese la tarea de buscar. Empiece con los factores, quién es, quiénes son sus padres, qué ha hecho en su vida política, qué ha hecho en su vida académica, qué ha hecho en su vida pública, asistió, no asistió, contesta el celular, no contesta. Cosas tan básicas que dejan ver qué tipo de persona es para saber qué tipo de político es. Por eso, esos rebeldes de sofá, como les llamo yo, que no votan porque no creen en el sistema, pues por culpa de esos rebeldes de sofá, que están indignados pero que no actúan, es que hoy estamos como estamos y estamos a puertas de repetir la historia que Venezuela está viviendo. Es que no nos lo inventamos, esta historia ya la vivió Venezuela, esta historia ya la conocemos de familiares, de amigos que
tuvimos un vecino país rico, pero que hoy, con el populismo del señor Petro, del señor Holman Morris, de los señores estos que lo único que están haciendo es quítate tú para ponerme yo. ¿Qué están diciendo? Han robado 60 y 100 años la clase política tradicional o el centro y la derecha, pues ahora nos llegó la hora fue de robar a la izquierda, porque es que eso es lo que van a llegar a hacer y tampoco nos lo estamos inventando. La administración de Petro en Bogotá fue un desastre. Fiscalmente Bogotá quedó con la olla raspada. A esto hay que sumarle, Juanita, lo siguiente. Es que el señor Petro, que lo conozco desde chiquito, ha dado muestras de que tiene unos buenos gustos. Excelentísimo. Él le gusta la cosa, los bienes terrenales, pero de alto turmequé. Tiene casa en Bogotá, pues que de verdad se la envidiaría a cualquier oligarca bogotano. Tiene apartamentos, tiene casas en todo el país, tiene en el exterior, usa zapatos... Correas Ferragamo. De marca, unos zapatos Ferragamo valen $1,900, $1,000, son más de 3 millones de pesos. Una correa Ferragamo de verdad vale $500, de modo que tiene muy buen gusto. Entonces uno se pregunta, ¿este señor quiere llegar al poder para quitarle a los ricos todo y para repartirle a los pobres? ¿O es que seguirá con sus mismos gusticos? Así se ha demostrado en Venezuela la familia Chávez. La hija de Chávez dice que según una revista Forbes de economía, es una de las mujeres más ricas del mundo. ¿A dónde acá una muchachita, por ser hija de Chávez, es una de las mujeres más ricas del mundo? Entonces ese socialismo siglo XXI, ese populismo que engendra el señor Petro, yo creo que por debajo tiene otras aspiraciones. Por supuesto, ellos lo que tienen pensado es quitarle a los ricos para vivir como ellos creen que lo merecen porque sí, y a los pobres dejarlos más pobres. Pero los ricos también tienen la culpa, ¿no, Pero Juanita? por supuesto, pero no solamente por acción, sino también por omisión, porque no se ha enfrentado la clase empresarial también a una clase política corrupta indistinta de la ideología. No, es pues, que la corrupción no solamente es de derecha o es de izquierda, la corrupción es una y no tiene color político y no tiene ideología. eso es bueno, queridos televidentes, y lo extraemos de lo que acaba de manifestar la diputada, es que hay gente que dice que hay corrupción buena y corrupción mala. La corrupción buena es la que hago yo, la corrupción mala es la que hacen los demás. Pero lo más inquietante y, digamos, monstruoso es que los corruptos que le echan la mano y saquean el erario del pueblo, ¿no? Terminan enriquecidos y en los clubes sociales los recibe, ¿no? De beso y abrazo. Entonces eso también es indignante. Por supuesto. He visto desfilar en los clubes del Valle del Cauca, sobre todo los de Cali, aquí a políticos que sabemos que se han saqueado la salud, la educación, y con vena y tapete rojo y haciéndole almuerzos con toda la clase empresarial del Valle del Cauca, olvidándosele que si le cierran las puertas a Cali no tienen ni siquiera cómo salir porque es que el aeropuerto queda en Palmira. O sea, estamos, y se los digo, y fue un choque que tuve en mi campaña con Cristian a la gobernación y la mía a la asamblea, es como ver parte, no puedo decir que toda, porque de otra parte del sector empresarial tuvimos el respaldo. Hay excepciones. Parte del sector empresarial prácticamente decían que ya tenían negociada la alcaldía y que ellos les preocupaba era sostener el statu quo de la alcaldía, pero que la gobernación iba a dejar a la señora gobernadora, en ese momento candidata, pues que ella hiciera su campaña libremente y que obviamente los apoyos para Cristian eran mucho menores. Y también le voy a decir otro estrellón que tuve con la clase empresarial sobre la tasa al consumo de energía, cuando los afectados mayores eran los industriales y era la clase empresarial. Quiero decirle que me tocó sacar de mi bolsillo para pagarle al abogado la demanda que tenía que instaurar, sí, porque es que los abogados hay que pagarle, el trabajo de la gente hay que pagársela, y me tocó sacar a mí, que sabe cuánto me tocaba a mí pagar por la tasa, 2.000 pesos. Y habían empresarios a los que le tocaba pagar 10 millones de pesos mensuales, otros anuales, casi 100, pero fue a este pechito que no tenía que yo hacer ninguna demanda. Yo no tengo ningún interés particular en
en defender ni en tener ningún enfrentamiento jurídico alrededor de eso. Estoy defendiendo los intereses de los vallecaucanos, que también son los ricos, que también son los pobres. Y yo no estaba defendiendo únicamente a los ricos. De hecho, todos los impuestos que se le pongan a los productos de las empresas industriales o de las comerciales, ¿a quién termina afectando? Pues al pobre, claro, porque es el que le aumenta el precio del consumidor final. Entonces, en la cadena productiva, todos son los que se afectan o se benefician. Pero ¿cómo es posible que los que tienen la oportunidad de ayudar a dar estas batallas, que es en defensa de lo público, que es en defensa de los intereses del Valle del Cauca, además de una energía tan cara que pagamos tanto los ciudadanos de la casa, el domiciliario, como el industrial, pues no se hayan dado a respaldar esto? Esto no es un tema de lucha de poderes, es un tema en derecho, y en derecho pues se llevan los procesos a donde se tienen que desarrollar. Pero esas son las decepciones políticas que uno ha tenido en este proceso, que hay que seguirlas dando independientemente del apoyo de quien sea. Pero... Y la seguirá teniendo, no sé, no. Sí. Y muchas. El problema es que la clase empresarial piensa en sus negocios, pero todo lo que le afecta en su costo de su producción sabe que lo traslada al precio, y el precio afecta al consumidor. Entonces, los consumidores siempre los que pagamos los platos rotos. Bueno, Juanita, ¿y usted como diputada cree que esa asamblea sirve para algo? ¿Eso tiene de verdad un resultado político o económico o cultural para el departamento, o esas asambleas tienen que algún día ser destinadas a desaparecer porque de verdad no hacen nada? Pensionarse, creo, ¿no? Bueno, ese es un debate bastante profundo y doloroso, no solamente porque sean las asambleas, sino, hombre, también están los cuerpos colegiados tan amangualados, tan desligados de su función real, que en ese orden de ideas, pues yo podría decir, ¿para qué los consejos? Si el consejo también eso es el peaje del alcalde, ¿para qué la asamblea si ese es el peaje de la gobernación? ¿Para qué el Congreso si termina siendo el peaje del presidente? Yo creo que ahí vuelve y juega el tema de la educación política y de la educación democrática y de la participación ciudadana. Tenemos hoy una diputada, se los digo, no con ningún tipo de soberbia, pero la verdad, de los 21 diputados, he sido la única que he apoyado y he votado positivo sin ningún tipo de preacuerdo, sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de transacción, porque es el deber ser. Sin mermelada. Exacto. Y soy de la oposición, y soy de las que le hago quórum, y soy de las que le llego faltando 10 para las 9 o 10 para las 2, a diferencia de otros, donde he hecho el debate público sobre el ausentismo, no solamente en el Congreso, sino también en estas corporaciones. O sea, me volví en su momento la policía de mis mismos compañeros, que llegaban, decían presente, y a las 3 de la tarde no estaban, y a las 5 de la tarde éramos 10 haciendo un debate de seguridad, unos temas tan álgidos y tan importantes para el departamento. Yo creo que más que eliminarlo, porque es que uno no puede botar el sofá donde encontró a la mujer montándole los cachos. Uno lo que tiene que hacer es o terminar la relación o cada uno cumplir su rol, pero no sabotar el sofá. Y eliminar estas instituciones sería eliminar el sofá. Por eso es que es importante el seguimiento y el control del ciudadano hacia el político. Yo le hago control a la señora gobernadora, y a mí ¿quién me está controlando? ¿Quién ve si Juanita sí llegó puntual? ¿Quién ve si Juanita sí presentó proposiciones? ¿Quién vio si Juanita sí hizo el debate? ¿Quién está vigilando los políticos? ¿La Contraloría? ¿La Procuraduría? Si nosotros mismos los elegimos a ellos, ¿qué nos van a sancionar? La sanción social, la sanción pública, pero eso solamente la puede hacer el ciudadano. Esos recintos en unos debates vacíos. Hombre, yo creo que aquí hay pensionados, hay estudiantes y hay mucho desocupado también que puede ir a hacer presencia en estos espacios y transmitir en vivo. Y tenemos tantas herramientas que no habían antes, y por eso también los índices de corrupción no es que hayan aumentado, es que se están haciendo visibles, porque antes no había cómo tomarle la foto al guerrillero sentado hablando con Iván Cepeda, o Iván Cepeda entrando a visitar a un falso testigo. Hoy están todas esas herramientas, y esas herramientas son las que los ciudadanos tienen que utilizar para vigilarnos y controlarnos. Nosotros somos, mire, este es el empleo peor pago y peor
y peor reconocido. Porque tenemos más jefes, mejor dicho, aquí hay más caciques que indios. Nosotros somos el indio y todos son los caciques que tienen que estarnos vigilando y corrigiéndonos y exponiéndonos. En puridad de derecho tendría que ser el elector que vigile al elegido, al que le da el mandato, y si no lo cumple, lo castigue. Exacto. Eso sería en puridad de derecho. Vamos a comerciales. Hablemos ya hoy con Juana Eloísa Castaño, diputada, muy sonada por sus debates pues, en el departamento. Una joven que pues, yo no conocía y apenas la acabo de escuchar. Debe reproducirse el modelo Juana, que es, muchachos, lean, estudien, investiguen. Tienen los medios tecnológicos fáciles para hacerlo. Métanse a esas redes y preguntan quién fue Jorge Eliezer Gaitán, por ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó en el Palacio de Justicia, por ejemplo? Pregunte por los líderes más importantes del M-19, verdaderos ideólogos intelectuales que fueron asesinados. Pregunten por qué unos subalternos de ellos llegaron al poder político, por ejemplo. Pregunten cómo de la Universidad del Valle sacaron las grandes fundaciones de los Estados Unidos y algunas europeas que financiaban estudios, investigaciones, que le producían dinero para la educación en la Universidad del Valle y que fueron sacadas, ¿no? Digamos, a portazos por esa clase estudiantil que hoy también detenta el rótulo de populista. No se puede, bajo ningún punto de vista, consentir, no indignarse frente al cáncer de la corrupción que lo penetró todo, pero tampoco ir a buscar el remedio que puede salir peor que la enfermedad, que es caer en el populismo, aquel que se queja y denuncia toda la corruptela, pero para llegar al poder. Ese modelo, Juana, señores jóvenes, tienen que repetirlo. Señores que están ya antiguos como yo, díganselo a sus hijos, díganselo a sus nietos, que no se alebresten, porque ser populista es facilito. Y después, cuando tengan cierto grado y cierta edad, tener que luchar contra la dictadura es terrible. Juana, ¿cómo ve usted la situación electoral en el país en este momento? Oiga, le voy a pedir un favor. Proselitismo. Sin hacerme proselitismo para nadie, sin hacer parcialismos, sino yo la veo a usted que tiene algún sentido objetivo y lógico, que eso es lo que le interesa a la juventud, que sean lógicos y tengan sentido común. Bueno, yo creo que nos encontramos frente a unas elecciones muy importantes para el país. Yo creo que, pues yo tengo cortos 27 años, la Constitución y yo llevo exactamente 40. La Constitución y yo tenemos la misma edad. A mí me parece que volver a tomar esas iniciativas que se están escuchando por parte de diferentes candidatos de iniciar una nueva constituyente, por lo menos en mi posición particular, alejada de todo el tema partidista, me parece que no es. Nosotros no podemos pretender que cada presidente o cada gobernante llegue a hacer una constituyente y sencillamente hacer una nueva constitución para poder gobernar. Yo creo que bien o mal el ejercicio ya se hizo hace 27 años y debemos procurar que el espíritu de esa constitución se mantenga, pero además, así como va evolucionando el mundo, así como se van abriendo los mercados, así como se va abriendo la comunicación, las reformas que tengan que hacerse, pues se hagan a través de los mismos mecanismos que quedaron constituidos dentro de esa Constitución del 91, los referendos, los plebiscitos y todas estas reformas constitucionales que se hagan, pues se hagan a través de estas herramientas y estos mecanismos de participación ciudadana. Creo que es un momento trascendental para que todas las personas indistintas de su ideología participen desde la objetividad. Y esto lo hemos podido ver y recoger en diferentes candidatos de diferentes tendencias que han podido
que han podido unir la izquierda y la derecha, y ahí es donde llega el centro. Y el centro termina siendo un puente, ¿sí?, para que la ideología o las diferentes ideas puedan llegar a puntos de conciliación. Pero esto se puede cuando realmente hay ideologías en pro del desarrollo de las regiones o de los países. Pero cuando hay transacciones, cuando estamos haciendo política es por el contrato, el contrato, y no les estoy hablando del contrato de 3 millones de pesos, les estoy hablando de las contrataciones tipo Odebrecht o tipo las grandes concesiones que se dan en nuestro país, pues ahí es indiscutible que ahí no se va a poder negociar absolutamente nada. Cuando nos hablamos de ideas, y en este caso, desde el ejercicio que estoy haciendo en la calle, nos hemos encontrado que varios candidatos como Fajardo, como Iván Duque, han podido recoger las necesidades reales, por ejemplo, de la ciudadanía colombiana. Otros como Petro están haciendo política con odio. Otros como el señor procurador, con todo el respeto, y yo más católica que incluso él, yo creo, haciendo política con la Biblia. Yo creo que hay que ser muy objetivos y hay que ser muy sensatos en este momento donde el país está dividido, donde creemos que los seguidores de Uribe son paracos y donde creemos que los seguidores de Petro son guerrilleros. Yo creo que hay que llamar a la conciliación de las ideas y empezar a apartar y abrirnos campos dentro de esas discusiones argumentadas y esos debates. ¿Por qué? Si nos vamos a seguir dejando llenar por el odio del señor Petro y a su vez asusando muchachitos que no tienen ni idea de dónde están parados, porque en su momento yo pasé exactamente lo mismo. Por fortuna, el proceso que hoy nos sometió Santos a las instituciones, ¿sí? ¿Y por qué cambié? ¿Y por qué hice esa transición? Sencillamente porque no puedo con las injusticias. Entonces yo no podía ver que a un tipo como Timochenko o como cualquiera de estos genocidas y tantos autores de delitos de lesa humanidad fueran premiados cuando a mi papá se estuvo a punto de rematársele su casa porque se quedó sin trabajo. Esa es una injusticia, una persona que ha estado dentro de la legalidad toda su vida y por infortunios de salud o de su misma capacidad laboral, pues no podía continuar pagando y el mismo Estado iba a intervenir a rematarle la casa. Pero a unos sinvergüenzas que han sido autores de unos delitos sí iban a terminar siendo premiados. Por eso cuando yo hago política no les implanto mi ideología. Sencillamente hay unos principios democráticos que no se pueden perder, que es la justicia, que es el orden y que es la libertad. Cuando un candidato no le entregue a usted estos tres principios dentro de sus programas presidenciales, dentro de sus programas a las alcaldías, a las gobernaciones e incluso la representación dentro de las corporaciones, pues es un candidato que no tiene ni 5 de idea de lo que significa una república. Entonces, a eso es lo que se está buscando, eso es lo que estamos buscando los colombianos de a pie, eso es lo que estamos buscando los ciudadanos que estamos dentro de la legalidad, que hemos trabajado. Miren, yo soy diputada, pero siempre pienso como el ciudadano. ¿Por qué? Porque es que mi motivación para llegar a ocupar esa curul no fue el salario, no fue el tiempo, no fue el poder, fue que por unas habilidades genéticas y una forjación de carácter de todo lo que he hecho en mi vida, yo soy mamá también, pues llegar y aportar este poquito de rebeldía y de irreverencia que tengo dentro de esa corporación y ha servido. Entonces yo siempre participo como ciudadana más que como política. Son cosas de las que se me critican a veces al interior del partido porque les digo, yo no voy detrás de una persona, yo voy detrás de una institución, yo voy detrás de unos principios, yo voy detrás de unos pilares por los que se fundamentó el partido, con el respeto que le tengo a las diferentes personas. Por ejemplo, el señor Jorge Robledo es una persona que en el Congreso hace falta y qué bien que siga ahí. No será una persona por la que yo vote nunca para que administre el país, porque le hace falta muchísimo dentro de lo que se está viviendo hoy, un mundo globalizado, pero sí es una voz que se necesita en el Congreso de la República. Y le guardo respeto así no comparta mucha de su ideología. Pero ¿por qué podemos sentarnos a tener un debate respetuoso? Porque ni él está en un contrato, ni yo estoy detrás de otro. Entonces, esos tres principios son
son los que están buscando hoy los ciudadanos dentro de los candidatos. Ahora, por desgracia, la juventud realmente está obnubilada por el populismo del siglo XXI y por eso, hombre, hay que dejarlos que se estrellen, pero también hay que, como padres, como profesores y como adultos responsables, hay que empezarlos a llevar. Se lo digo, yo he podido tener muchas personas que me han venido colaborando que ni siquiera son uribistas. ¿Por qué? Por el ejercicio dentro de la asamblea, dentro de la ciudadanía y dentro de lo público. Eso es lo que hay que hacer. Y los hijos de los ricos de Cali van a votar por Petro porque quieren que sus papás se vayan a vivir a Miami. Vamos a comerciales. Hablemos ya hoy con Eloísa Cataño, alias Juanita. Así he oído yo que le dije Juanita. Mira, Juana, yo creo que es apasionante lo que está viviendo. Yo he vivido pues todos estos procesos políticos, digámoslo, desde antes del año 60. Yo tenía 16, 17 años. Y pues estuve en las grandes masas sin partido y estuve en la gran masa abstencionista, hasta que me di cuenta que sin partido y absteniéndome, de verdad no producía absolutamente nada. Y yo he sido un hombre proactivo, un hacedor, y entonces lo que a los jóvenes les digo es, no caigan en lo que ya pasamos mucho, que hasta comunistas fuimos porque teníamos corazón, pero que no somos comunistas después de los 30 porque ya tenemos cerebro. Entonces, hay que intervenir en la cosa pública. La política es eso. No confundan la política con la politiquería. Con el politiquero que dice, yo me consigo tantos votos y soy concejal, o tantos votos y soy diputado, tantos votos soy representante y tantos votos soy senador. Pero no tienen en la cabeza absolutamente nada, solo sumar votos, y eso lo consiguen principalmente con dinero, haciendo shopping electoral. Entonces, no por eso hay que dejar de votar, hay que votar. Mírenle las caras a los candidatos. Yo creo que viéndole las caras a los candidatos uno no votaría por algunos de ellos, jamás. No voten por los que ya se saben, hechos notorios, que son infieles a sus electores, que andan buscando es su empresa privada electoral para enriquecerse, para saquear el erario del pueblo. Y como dice Juana, y estoy completamente en sintonía con ella, sí hay excepcionalidades. Entonces, Juana, ¿cómo hacer para que la gente, y también los del voto inútil en blanco, se convenzan que tenemos que participar y participando y participando, algún día llegaremos a tener más gente honrada en las corporaciones y elegiremos alcaldes y gobernadores, pero interviniendo, aprendiendo? Tienen muestras y yo me pongo como un ejemplo. Mucha gente creyó o dijo, vamos a ver si dice la verdad, o vamos a ver si continúa por esa misma línea. Me acuerdo mucho que la primera entrevista que me dio Julio Sánchez Cristo cuando vio que una muchachita, doña nadie, sin apellido, sin empresa, sin plata, sin ser hija de político, sin estar respaldada ni por narcos, ni por paras, ni por empresas, ni por nada, fue capaz de decirle y señalar con el dedo inquisidor a la candidata y a la baronesa electoral del Valle del Cauca y le dijo, usted tiene un proceso por lavado de activos y ese proceso tuvo calificación con resolución de acusación y usted puede volver a la cárcel. Cuando yo levanté mi voz y dije lo que todo el mundo pensaba o murmuraba en los corrillos de los clubes, de las calles,
Ese día muchas personas dijeron, bueno, por fin alguien se atrevió a decir lo que ninguno había dicho. Vamos a ver si es posible. Y ha sido posible. En 2 años no he hecho ninguna transacción con la gobernación a cambio de control político ni de un derecho de petición. Mire, mi ejercicio no solamente es asistir a las plenarias. Yo he sido una diputada que en lo que va corrido de su periodo constitucional ha interpuesto unos 300 derechos de petición. ¿Cómo? ¿Para qué? Para sacar información, para armar debates, no solamente dentro del espacio natural, porque el debate más importante es con la ciudadanía, es en la calle, es en los medios de comunicación. Es posible, muchas de esas personas tuvieron dudas porque no me había graduado aún de la universidad, porque era madre soltera, porque era muy joven, porque era mujer, porque era de mi partido, porque era el partido al que pertenezco. Y creo que en 2 años no he bajado la guardia, me he mantenido, y yo creo que eso es lo que tienen que buscar. Yo di muestras de transparencia y de sinceridad, presenté mi declaración de renta, año a año lo sigo haciendo. Pero ¿cómo se llega a esto? Pues hombre, enfóquese en una persona o en varias personas, estúdielas, analícelas, vigílelas, ¿ya? Usted puede equivocarse, puede que lo engañe, pero usted no vuelve y se equivoca 2 veces. La próxima vez va y busca a otro, al que le contesta el celular, al que presentó la declaración de renta. Pero hay que involucrarse, hay que vigilarlos, hay que estudiarlos y hay que investigarlos. Nos tenemos que volver los fiscales de los políticos. Solo así vamos a lograr que esa clase política se renueve. Miren, yo les voy a decir una cosa, me partiría el alma donde Roy Barreras vuelva a ser elegido. Una persona tan desleal con él mismo, que es lo peor. Uno puede ser desleal con cualquiera, pero desleal con uno mismo no puede ser. Entonces, lo que hay que hacer es eso, es buscar personas idóneas y sensatas dentro del ejercicio. Como persona, da una muestra de lo que puede ser como funcionario y como servidor público. Es posible el cambio, se los digo. Cuando una sola piecita de la cadena de la bicicleta no anda, no está en sintonía, la bicicleta no anda. Hoy, ¿por qué cree que varios torcidos que han podido haber hecho una gobernación no los han hecho? Porque por la presión que estamos haciendo. Son victorias silenciosas, son cosas que me dicen, oiga, no entregaron esa licitación. Una golondrina de pronto puede hacer verano. No, una golondrina no hace verano, pero créame que un mosquito en el oído no lo deja dormir tranquilo. Cansa. Exacto. Oiga, ese senador que usted mencionó, cuyo nombre no quiero mencionar, pues claro, no va a sacar votos en Cali y el Valle del Cauca, pues sería una injuria para la dignidad. Él va a sacar votos en Boyacá y en Santander, donde está y en los llanos, donde también se va a hacer... Donde está haciendo shopping, de modo que si sale no nos vamos a aterrar, pero por lo menos sí miremos en Cali y el Valle qué tanta votación va a obtener, y de no ser mucha, pues por lo menos sentirnos nosotros satisfechos que nos estamos indignando y ya empieza una semilla del repudio social. Que eso es, Juana, lo que necesitamos. Exacto. Que tengamos la capacidad, la honestidad, la vergüenza, el orgullo, la valentía de tener repudio social contra aquellos públicos o privados que saquean el erario, que hacen negocios y que traen más miseria y más pobreza. Ese es el gran problema. Y que aparezcan y florezcan miles de flores, miles de rosas, miles de claveles en la política que puedan hacer de esto una actividad que sea atractiva y atrayente, porque la política es atractiva y atrayente, lo que es asqueante es la politiquería. Tenemos corto tiempo, Juanita, para que invitemos a los televidentes de Hablemos Ya y a los jóvenes a que participen en las próximas jornadas electorales. Bueno, este domingo 11 de marzo va a haber o hay elecciones. Creo que es un momento muy importante para que la ciudadanía manifieste el repudio y manifieste su inconformidad ante aquellos que hemos criticado durante 4 años en el Congreso de la República. Es allí donde se castiga al corrupto, es allí donde se castiga el ausentismo, es allí donde se castiga al que no cumple, al que no contesta, es en la urna, no es quedándose en el sofá inventándole la madre al político, no,
Es en la urna donde realmente está el castigo del político, porque nosotros nos debemos a la ciudadanía, nos debemos a ese poder que usted tiene depositando un voto en la urna, a ese poder que usted tiene diciéndole a su familia, no vote por ese sinvergüenza que no asistió al 80% de las plenarias y solamente firmaba. Ahí está el poder. Vote, vote, porque si no vota, votan por usted y cada vez lo van a llevar a la miseria. El poder del ciudadano está en el voto, que es un deber y un derecho. Y una cosa que hay que, para cerrar el programa de hoy, no se dejen distraer por los medios masivos de comunicación que los tienen centrados en presidencia cuando lo más importante que se está jugando para el futuro de la vida política del país es el Congreso que vamos a tener próximamente. Eso es muy importante, el Congreso que vamos a tener con la participación de ustedes. Bueno, Juana, despídase, hablemos ya. Y hasta el próximo, hablemos ya. Gracias a todos los televidentes de Hablemos Ya, a usted por esta invitación y este espacio tan importante para seguir invitando a participar a los ciudadanos en la responsabilidad y el deber más grande que tiene, que es de elegir y de elegir bien. Muy bien. Hasta el próximo Hablemos Ya. Buenas noches.